con Julieta Gambár, ella es psicóloga, y vamos a hablar un poco de la gestión de emociones también, ¿no? ¿Cómo gestionamos las emociones? ¿Para qué sirve también, ¿no? Y el uso de la psicóloga, ¿no? También, ¿no? El recurso de la psicóloga como herramienta para poder bajar un poco los decibeles de la vida diaria. Hola Julieta, bienvenida. Paula y Camila te saludan. ¿Cómo estás? Hola chicas, ¿cómo les va? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Feliz cumpleaños. No sé quién me escuché que cumpleaños. ¡Ay, yo! ¡Muchas gracias! Bueno, feliz cumpleaños. Te tocó un poquito de viento, pero a festejar igual. ¿Viste? Mira, y ahí te voy a tirar una punta, porque el clima influye en el estado emocional. Qué buena pregunta. Yo te diría depende. En realidad influye, si queremos pensar en términos biológicos, en esas sustancias químicas de nuestro cerebro que son la base biológica de nuestras emociones. Sí, claro que influye. No es lo mismo 5 días continuos de lluvia que tomar contacto con el sol, el efecto que tiene en nuestro cuerpo y por ende en nuestras emociones, porque al fin y al cabo las emociones son respuestas que las sentimos en el cuerpo. Pero lo que yo te diría depende es qué haces vos con lo que pasa. Recién vos escuché que decías esto del taxista. Che, ¿era necesario que se agarraran ahí a los golpes? Y la pregunta es, ¿necesario para qué? ¿No? Porque en realidad, por ejemplo, con la violencia, ¿no? Con la agresividad, el enojo, que es una emoción que tiene una fuerza enorme para salirse para afuera del cuerpo, que diría, ¿no? Esa descarga que la gente suele hacer en la violencia es muy reforzante. Suele ser difícil cortar la violencia, porque para quien saca toda esa como energía del cuerpo, hay como un alivio. Entonces tenemos un problema, porque a corto plazo, esa persona te diría, y para mí es recontra necesario haber hecho esto. Después lo que me trajo a largo plazo, ni hablar, un desastre, digamos, ¿no? Las consecuencias. Pero fíjate la cantidad de cosas y de variables que hay que tener en cuenta. Entonces, yo te diría, depende, ¿cuál es el objetivo, no? ¿Qué haces vos con lo que te va pasando? Y que también pienso, Julieta, que es un poco cómo nos encuentra, ¿no? Cada día, porque digo, bueno, somos seres sociales y también digo, estamos cambiando, ¿no? Nuestro estado de ánimo, nuestros comportamientos, y también lo pensaba no solo para comportarnos en sociedad, ya sea en nuestro trabajo, con nuestros vínculos, con nuestra familia, sino también al interior de cada uno, ¿no? Digo, porque por ahí, bueno, demuestro enojo, ira, pero no lo demuestro porque estoy en determinado entorno. Digo, eso también influye a nosotros, ¿no? Internamente. Sí, totalmente. Y de hecho, a ver, no demostrar, no expresar la emoción. Una cosa es que yo pueda tomar contacto con la emoción, yo me doy cuenta que estoy enojada, y otra cosa es que yo decida no expresarla. Y en ciertos contextos puede ser muy útil, digo, puedes llegar a perder el trabajo si por expresar tu emoción le gritaste a tu jefe y se armó ahí toda una situación. Ahora, sí es importante que vos puedas registrar que te enojaste y que vos puedas hacer algo con eso. Que no sea gritarle al jefe si no te conviene en términos, a no ser que quieras perder el trabajo, digamos. Pero sí es importante que hagas algo y que puedas registrar que eso pasó. Porque el tema es cuando las emociones acontecen, porque no tenemos demasiado control, en general acontecen, pero si no nos damos cuenta, si no las registramos y si no las encauzamos hacia los objetivos y hacia las cosas que nosotros queremos, la persona que queremos ser, ahí es donde se arma el mayor lío y muchas veces donde pasa esto que decimos que se somatiza, ¿no? Se va el cuerpo en forma de un dolor, en forma de una gastritis, en forma de... Entonces, es sumamente importante como conocerse y aprender a poder canalizar, ¿sí? Hay momentos en los que va a estar buenísimo que le metas un freno a alguien y utilices el enojo de forma constructiva. Y hay otros momentos en los que sí, no te va a quedar otra que agachar un poco la cabeza, pero después salir de ahí y poder tener algún tipo de descarga para que todo eso no se te quede en el cuerpo y se te convierta después en quizás un enojo con tu hijo totalmente injustificado, ¿no? Que pueda traerte problemas en tu casa. Entonces, es importante ir conociéndose en ese sentido, creo. Y que también esto nos va a servir para detectar, ¿no? O cuándo saber, cómo saber cuál es el límite, o al punto de no llegar a desbordar, pienso. Digo, ¿hay algún signo o algo que tenemos que prestarle atención y decir, che, tengo que hacer algo con respecto a esto que me está pasando? Sí, totalmente. Recién hablamos del cuerpo. Yo creo que el cuerpo es un gran... es lo olvidado a veces, muchas veces por la psicología, ¿no? Nos vamos como toda esa cuestión mental, de pensamientos y demás, y nos olvidamos de la parte corporal. Yo insisto mucho en el trabajo con el cuerpo, porque el cuerpo te va dando señales. Vos fíjate que cuando sentís la emoción que sea, digamos, se te expresa en el cuerpo de distintas maneras. Por ejemplo, el miedo. Si vos pensás en el miedo, ¿no? ¿Cómo se expresa el miedo en tu cuerpo? Bueno, en general se te puede acelerar el corazón, podés como tener algún tipo de temblor. En el enojo
de conocernos. ¿Cómo pensás que está la sociedad hoy en día? Porque en una era en donde vivimos al palo, corriendo de un lado al otro, muchas exigencias, mucho bombardeo de redes, donde no nos dejan pensar demasiado qué es lo que nos está pasando, aparecen este tipo de terapias, ¿no? Como por ejemplo gestión de emociones, mindfulness. La gente está empezando a pensar, a frenar un poco, todavía le cuesta. Es una muy buena pregunta. Mira, en general lo freno, en mi propia experiencia, por lo que veo, claramente venga en un momento en el que uno está pleno y dice, bueno, a ver, tengo ganas de conocerme más. No, en general te ha pasado algo bastante fuerte, bastante impactante, bastante sufriente, y uno medio que tocando fondo busca ayuda, ¿no? Dice, bueno, ya está, no puedo seguir más así, ya no puedo estar más con la presión a 17 todos los días, con una gastritis que no doy más, peleándome con todo el mundo, chocando el auto 3 veces por año, porque manejo, o sea, en general la gente no suele entrar en este movimiento de propia voluntad porque la cosa va bien, sino lamentablemente cuando estamos bastante tocando fondo, ¿no? Y yo creo que, por lo menos como yo lo abordo, yo lo pienso, hacernos cargo es el primer paso, porque si bien es cierto que las circunstancias, ni vamos a hablar, todos sabemos las circunstancias en las que estamos, es el país que invita a la incertidumbre por excelencia, ¿no? Y no hay nada que le guste menos a nuestro cerebro que la incertidumbre. Entonces, realmente entre tantas cosas que no puedo manejar afuera, porque no puedo manejar el dólar, no puedo manejar el clima, no puedo manejar cómo se va a levantar mi pareja, no puedo manejar tantas cosas, empezar a conocernos y empezar a manejarnos nosotros mismos es un montón. Y me parece que yo, desde mi opinión, sobre lo único que tenemos control realmente y posibilidad de acción. Entonces, dejar de ver tanto el foco afuera y llevarlo adentro y empezar a trabajarnos nosotros me parece una muy buena salida, digamos. Yo creo que todos los movimientos sociales y todo lo que se hace colectivamente para mejorar el mundo en general está buenísimo, pero no es cierto, y lamentablemente, y también formé parte, hay gente con muy poco autocuidado tratando de cuidar a otros, y eso no funciona también a veces. Entonces hay un acto de altruismo social que me parece hermoso, que es cuidarse uno. O sea, yo esto lo explico siempre en los talleres o con los consultantes. Che, cuando vos te estás cuidando, vos le estás haciendo bien al mundo, no es que sos un egoísta, ¿no? Porque aparece como esta palabra, sos un egoísta, vos pensás en vos. Cuando es una mamá completamente desbordada entre el laburo, entre las cosas que tiene que hacer con el bebé, la casa, y le decís, che, pero, a ver, ¿habrá chance de que puedas ir a caminar? No, pero ¿cómo voy a caminar? Pero, pará, porque cuando vos vuelvas de esa caminata, vos vas a ser esa mamá que querés. Te quedás ahí adentro, no das más, estás explotada, no tenés un minuto para vos. Digamos. Entonces, che, hay chance de que se pueda meter en tu vida una caminata, y eso va a aumentar tu calidad de vida y por ende la calidad de vida de todo lo que tenés alrededor. Y son movimientos que nos cuesta mucho pensarlos. Nos cuesta muchísimo pensar en cosas tan simples que nos pueden ayudar a nosotros y que ayudándonos a nosotros ayudamos a otros, ¿no? Y validar el otro, ¿no? Validar que también el otro también tiene un límite, porque algunas veces también está esto de, che, pero si yo puedo, ¿por qué vos te estresás tan rápido, viste? Y este ninguneo de, che, ¿cómo te estresás rápido, viste? Claro. Yo haciendo tantas cosas, y vos con esto te estresás rápido. Son frases que se escuchan a diario también. Sí. Y la verdad que nadie sabe con qué está cargando el otro, ¿no? Porque, de hecho, las emociones como respuestas del cuerpo aparecen ante cosas que pasan en el afuera, pero también cosas que pasan en el adentro, ¿no? Nosotros decimos de la piel para adentro, digo, un recuerdo te puede activar un estado emocional enorme. ¿Sí? Justo este fin de semana estuve en una jornada de duelo en Buenos Aires y hablaban, bueno, justamente de las pérdidas, ¿no? Hay fechas, yo insisto mucho también con el tema de las fechas, ¿no? No es lo mismo las cercanías de ciertas fechas, los cambios de estaciones. Entonces, no es solamente lo que pasa afuera, sino lo que me pasa a mí adentro con lo que pasa afuera, que quizás eso no se ve y es lo menos validado, ¿no? Tal cual. Entonces, no se valida directamente, ¿no? Julieta, ¿y qué otras estrategias? Vos mencionabas, bueno, cuidarse uno mismo, entender lo que le pasa a uno mismo, este ejemplo que dabas de, bueno, claro, de poder, bueno, salir a caminar, de buscar algún momento. ¿Qué otras estrategias podemos adoptar a la hora de poder implementar, ¿no?, este autocontrol de alguna manera? Mira, hay 3 pilares básicos que para mí son como básicos, pero son antipopulares. ¿Por qué? Porque nos llevan esfuerzo. Para mí hay 3 pilares básicos. Por eso digo que a veces los psicólogos nos olvidamos del cuerpo
limitada, olvidar. Claro, porque no descansaste bien. Totalmente. O sea, vos vas a querer hacer todo el esfuerzo que quieras de día para ponerle onda, como se dice, pero si la verdad que no tenés una calidad de sueño reparadora, es complicado. Entonces, eso es algo a atender. Digamos, primer consulta a algún psicólogo, lo primero que te pregunto, che, ¿cómo dormís? Básico. ¿Cómo comés? ¿Cómo comés es también fundamental? Los alimentos te dan energía o te la quitan. Los alimentos, de hecho, se habla como de una nubla y una neblina mental que genera, digamos, hoy en día. La verdad que la forma de comer que tenemos deja bastante que desear y la comida saludable es inaccesible. Es verdad. Es decir, porque la gente que te dice, che, no sé, Juli, es carísimo comer bien. Y sí, claramente es carísimo. Y no solamente Ay, carísimo, no solamente carísimo, Juli, sino también el tema de que el que anda corriendo de un lado para el otro, y vos citaste mucho el tema de aquellas familias con niños que corren una actividad que ven con otro y picotean, o tienen que o te tienen que hacer 3 comidas distintas y dicen, bueno, si no te como yo también eso. Claro, es del doble de difícil también. Sí, es el doble difícil, pero es una intervención súper eficaz. Vos durmiendo bien y comiendo bien y haciendo un poco de actividad física, te puedo asegurar que vas a tener muchísimo más control de tus emociones que haciendo 80 videos de yoga, 10 sesiones de terapia y, o sea, digamos, muchas veces yo incluso a consultantes míos le he dicho, mirá, prefiero que hagamos terapia cada 15 días y que la hora que estás de terapia semanal te vayas a correr, a caminar y digamos, me decís que no encontrás tiempo, bueno, hasta busquémosle la vuelta, o sea, porque sé el efecto que eso tiene. Y sé que te va a servir muchísimo más en lo que genera cuando vos le llevas a una persona que empiece a tomar contacto con estos pilares básicos de autocuidado, comida, alimentación, ejercicio físico, te empieza a cambiar la vida. Lo que pasa es que no es fácil, porque, a ver, depende de uno, depende mucho de uno tiene que buscar ahí, a priorizar en la agenda, priorizarse en la agenda. Sí, la motivación también, ¿no? Sí, yo con el tema de la motivación no transo en realidad. A mí cuando me dicen no tengo ganas, bueno, mira, yo no sé si tengo ganas de lavarme los dientes todos los días, pero ¿qué hago? Digamos, yo como que ahí no transo, ahí yo me pongo un poquito más distante. Yo sé que no tenés ganas, pero la verdad que en general de las cosas que nos hacen bien, pocas ganas nos dan, digamos, ¿no? Sí, es tal mucho cual. más fácil lo que no te... O sea, tenés ganas en general de todo lo que te hace mal. Bueno, y guarda con la tiradera. Yo digo, bueno, con la tiradera del placer, ¿no? Ojo que también veía un texto que decía cuando la motivación falta, la disciplina es lo que a uno le termina dando esa mano que falta, ¿no? Totalmente. Lo que pasa es que la disciplina tiene mala fama y además es una palabra que la asociamos mucho a periodos como oscuros o cosas de nuestro país, de dictadura, de cosas por el estilo, entonces nos genera la palabra disciplina como un asco, un rechazo, una cosa. Y lo cierto es que hay una falsa dicotomía, ¿no? Digamos, de pensar de que porque sos espontáneo, qué sé yo, sos recopado. Y la verdad que la disciplina, cuando vos tenés objetivos claros de bienestar, disciplinarte en esos objetivos, ser discípulo de eso, es fantástico, porque vos ahí empezás a construir la vida que querés y no te dejás llevar por la tiranía del placer, porque realmente movernos solamente por lo que nos da placer es recontra problemático. Si vos te pones a pensar, si vos te dejaras una vida, una semana libre al placer y al puro placer, y no vas a laburar, no limpiás, no te bañás, o sea, te la pasás mirando Netflix, o sea, entonces yo guarda con eso, porque estamos recreídos que todo tiene que ser placentero, y el placer a largo plazo, una vida basada solamente en el placer, es una vida que puede ser complicada. Entonces, el cambio real, ¿no? que viene de empezar a sentar buenas bases de autocuidado, de esto que te digo, ejercicio, alimentación, sueño, no es fácil. Y como no es fácil, cuesta, no es popular, no es lo más elegido, ¿no? Mi forma de laburar es desde ahí. Es como, ok, yo sé que no es fácil, yo sé que te va a costar, yo sé que esto es difícil, pero si queremos que realmente sea duradero, si queremos que realmente sirva, yo voy por ahí, digamos. Y te recomiendo a todo el mundo que vaya por ahí, obviamente, porque también lo probé en mí, ¿no? Totalmente. Además, una vez que uno tiene disciplina, porque yo pensaba en el placer, hay gente que cuando viene mal, viene irritada y ahí se genera, ¿no? Por ejemplo, en el trabajo, cuando han pasado situaciones en donde una persona maltrata constantemente a otra, ¿no? El momento ese de decir, bueno, a ver, viste que no tenés posibilidad, irme a caminar no puedo. Quien está ejerciendo violencia algunas veces también le genera un cierto placer también, ¿no? Y ahí está algunas veces la disciplina de trabajar esa situación, de decir, che, estoy haciendo daño, mejor bajo y hablo en otra sintonía, ¿no? Tal cual. Y para la persona que está en un ambiente así,
pueden pensar en como en medidas en agudo, le llamo yo a medidas a corto plazo, ¿no? De realmente poder aliviar un sufrimiento, porque qué sé yo, estar en un ambiente laboral donde hay maltrato realmente es tremendamente estresante. Entonces vos podés trabajar en medidas a corto plazo para empezar a ganar salud, para empezar a ganar seguridad, y medidas a largo plazo, ¿no? También ver qué otras opciones hay, porque bueno, lo cierto es que si me imagino toda mi vida en un lugar donde me maltratan 8 horas por día, y claramente, por más onda que le quiera poner a la vida o alguna buena que me surja, es difícil, es muy difícil, es muy difícil. Entonces, es un trabajo más complejo ahí de pensar realmente y de proyectarse. Totalmente. Entiendo que suena difícil en un país donde, donde uno dice proyectarse, buscar otras maneras, buscar otras formas, jugármela por algo que me gusta. Entiendo que suena difícil, pero que realmente, estratégicamente, si uno lo hace y lo piensa, lo planifica con tiempo y realmente se desembarca en eso, se puede. O sea, yo soy una completa convencida de que se puede, que no nos tenemos que quedar en lugares donde realmente estamos muy mal, porque, a ver, lo que se pierde es la salud. No sé qué se puede hacer si no hay salud, pero Totalmente. Totalmente. difícil, ¿no? Cuando una persona agrede, es conveniente, porque uno, tenés la opción más fácil es, ir a la, como decíamos hoy, por ejemplo, con los taxistas. Este taxista que se estaban diciendo de todo, provocando, uno le quería pegar al otro, el otro agarra, se mete dentro del taxi, sale disparando, queriendo escapar de la situación, y sin querer lleva por delante una moto que pasaba. Y ahí empezó toda la gente que le empieza a pegar a ese taxista que se estaba queriendo escapar, ¿no? ¿Qué situación, yo me pregunto, ¿no? ¿Sirve hablar y tratar de hacer entender? Porque La violencia nunca es un con más camino. violencia no, claro. Ni física ni Pero verbal. ¿cómo hablas con una persona que está en una situación de violencia tratándole de hacer entender tranquilo de que esta no es la forma, ¿no? Me pongo a pensar. Tal cual, es una buena pregunta. Mirá, cuando las emociones, sobre todo el enojo, ¿no?, llegan a cierto nivel de intensidad emocional, la razón se bloquea. La razón se bloquea. O sea, vos lo decías recién en este ejemplo del taxista, ¿no? Pero pensé en una persona que tiene un ataque de pánico. O sea, y vos vas con tu razonamiento lógico y le decís calmate. ¿No? Claramente, si me pudiera calmar, me calmaría, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque vos lo estás viendo desde afuera, con la lógica, con la razón, y le estás dando una respuesta, queriendo dar una respuesta racional a alguien que está completamente tomado por la emoción. Y cuando alguien está completamente tomado por la emoción, la razón no entra, no hay lugar para la razón en esos momentos. Entonces, en intervenciones cuando he trabajado en intervenciones en crisis con pacientes que están, o con consultantes que están en un nivel de desborde emocional muy alto, yo no trato de, con la palabra, tratar de entender, a ver qué te pasó. O sea, muy poca intervención verbal y enseguida vamos a lo corporal. ¿Sí? Eso que te decía, si la emoción es una respuesta del cuerpo, si estoy en un nivel muy alto, tengo que tratar de bajar un poco. ¿Sí? Entonces, siempre los movimientos son a través de poder liberar un poco de esa energía del cuerpo para calmar y para bajar la intensidad, para que pueda en algún momento entrar la razón y la lógica. Ahora, en una persona que está sacada de esa manera, porque encima en el enojo hay como una fuerza sobrehumana cuando uno está ahí en ese momento, y es muy difícil hacerla entrar en razón a través de la palabra, y hay veces que, bueno, no sé, hay como intervendrán otro tipo de organismo, ¿no? Pero sí, es muy difícil. No, la verdad que no te va a escuchar, porque no puede, literalmente no puede, está tomado su cerebro por la emoción, digamos. Tal cual. Y la gente que no ayudaba mucho, ¿viste? Porque es como que la gente, en vez de apoyar y separar, sí, Suma más violencia. tal cual, los separó, pero bueno, como que hubo algo ahí en el medio, que no sé qué pasó, que cuando el otro se escapó, ahí fue como que la gente, porque no había pasado nada todavía, lo que pasó fue cuando el otro, queriendo escapar, atropelló la moto. Pero realmente, por eso digo que qué importante poder, si uno se conoce, ¿no? Esto que vos decías del cuerpo, uno sabe cuándo aplicar la pausa, respirar hondo y ver un poco para qué lado, digamos, puede disparar, bajar la emoción, digamos, que uno está sintiendo, ¿no? Sí, tal cual, sí, es aprender a poder bajar y saber cuándo no me conviene hacer nada en ese momento, sino esperar que la emoción baje, tener técnicas, tener habilidades para poder hacer eso, o acompañamiento si es necesario también, y después ahí decidir, porque sí, la razón queda completamente anulada, y en esta falta de conocimiento que tenemos y mucho de lo que se ve de agresividad, digamos, en general, yo siempre digo, cuando
encargadas así de la gestión de emociones? ¿O hay algún método, alguna, por ejemplo, vos sos conductista? Y yo tengo una formación más de de la cognitiva conductual, y Claro. he formado más en modelos de ese estilo, digamos. Sí. Bueno. Hay varios psicólogos que vienen en física. En su momento, bueno, La Pampa fue una provincia como el país, ¿no? Que en general siempre tuvo mucho más psicoanálisis, fue la escuela dominante, pero con el paso del tiempo se han dado mucho más espacios a otros enfoques de terapia, y hoy en día sí hay muchísima gente formada en cognitiva conductual, en abordajes contextuales que se llaman también, en terapias basadas en compasión, en terapias de trauma, como puede ser el MDR, realmente, bueno, hay Gestalt también, hay como muchas más opciones que hace unos años, sin duda. Y bueno, van avanzando las tecnologías terapéuticas también, vamos conociendo más las problemáticas, sabiendo mucho más del funcionamiento del cerebro, que la neurociencia ha realmente ayudado a entender muchísimas cosas también, y hay terapias que han tomado esos conocimientos para poder también ayudar a las personas. Así que sí, yo creo que estamos mejor en ese sentido, podemos estar aún mejor, pero sí, y la gente está buscando también mucho más eso, ¿no? Mucho más enfoque que puedan, o sea, yo trabajo mucho con la psicoeducación, que la persona entienda qué es lo que le pasa, ¿no? Ayudarla a que la persona entienda qué es lo que le pasa, porque cuando una persona entiende cómo funciona y qué le pasa, va a poder tener mucho más control sobre sí misma, ¿no? Y poder definir qué quiere para su vida, básico, es para lo que se trabaja. Julieta, muchísimas gracias por esta comunicación. Bueno, ni nada, chicas, gracias a ustedes por el llamadito. Un abrazo grande. Adiós. Julieta Gambarri, psicóloga, ¿sí? ¿Cómo reconocer, no? ¿Qué hacer con lo que uno siente? ¿Qué es lo que nos está pasando? Y una vez que nos conocemos, saber que en tal determinado punto, hasta ahí es donde uno puede llegar y saber retirarse con frescura. Y sanamente, ¿no? Sanamente. Un poco lo que decía Julieta. Si no hay salud, ¿cómo hacemos, no? Tal cual. 5 minutos de las 4. Esta nota la puedes escuchar un ratito nada más en la fanpage de Radio Municipal Santa Rosa.